Pues estamos ya en el libro de Nehemías. Es el libro que, si el Señor lo permite, vamos hoy a ver por encima. Nehemías, como sabéis, el último de los libros históricos. También, posiblemente junto con Malaquías, el último de los libros escritos del Antiguo Testamento, en torno, como muy tardar, ya al año 420 a.C. Como sabéis, nos narra este libro el regreso del tercer grupo, liderado por Nehemías precisamente, para la reconstrucción del muro. Después hay reconstrucción espiritual también del pueblo, que después vamos a ver. Bueno, alguien podría pensar cuál es el texto clave. Tal vez el texto clave de este libro puede estar relacionado con precisamente la construcción del muro, ¿no? Podemos leer en Nehemías capítulo 6, versos 15 y 16, dice lo siguiente: fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La historia de un récord, ¿verdad? En 52 días, la reconstrucción del muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén, a pesar, sin duda, de la oposición. Ahora es muy importante, para hablar de este libro, contextualizarlo. Vamos a intentar contextualizarlo históricamente, pero también contextualizarlo dentro de la Escritura, ¿verdad? Hablábamos, cuando teníamos la exposición o el estudio del libro de Primera Crónicas, de algo muy importante. El pueblo judío estaba exiliado y el libro es escrito fundamentalmente allí en Crónicas a los exiliados. Es decir, que Crónicas, primero y segundo, Esdras y Nehemías probablemente hayan sido escritos por el mismo autor, por Esdras. Es un poco extraño, ¿verdad? Porque, como veis, en Nehemías está escrito de manera autobiográfica. Es decir, es Nehemías que está hablando, ¿verdad? Y fuimos, y vi, e hice, pero se piensa, o eso dicen los entendidos, de que no lo escribió él directamente, sino que posiblemente Esdras, o como mucho algún discípulo de Esdras, haya escrito el libro de Nehemías, recopilando los escritos o las notas biográficas precisamente del autor de la historia, que es Nehemías, ¿verdad? Pues decir que Crónicas está dirigido a un pueblo sin identidad, un pueblo que había perdido su identidad. Estaba exiliado. Entonces el libro de Crónicas lo que hace es ir hasta Adán mismo, y desde allí pues leemos una serie de interminables genealogías, ¿verdad? Hay 9 o 10 capítulos de genealogías, y esas genealogías, como habíamos visto, tienen la función de recuperar o de recobrar o de recordar la identidad. ¿Cuál era la identidad de ese pueblo? Y habíamos visto algo interesante, que algunas de esas genealogías llegaban hasta los días en que el escritor había escrito este libro de Crónicas, hasta los días de Esdras. Esto es muy importante, porque aquellos que estaban en Babilonia exiliados, viendo las genealogías, podían ver cuál era su ascendencia. Esto es algo único, ¿verdad?, del pueblo de Israel. No hay ningún otro pueblo que conserve, por lo menos hasta esas fechas, ¿no?, la genealogía como lo hicieron, ¿no?, las genealogías. Por eso están escritas esas genealogías. Entonces, lo que hace el autor, Esdras, es ir a las raíces del pueblo para saber, mirar quiénes somos, mirar de dónde procedemos, aunque nuestra situación actual es que hemos perdido la identidad. Y lo que hace posteriormente es, para recuperar, para coger esa conciencia colectiva, es precisamente pues hablarles de ese reinado, del reinado por excelencia, del rey por excelencia. ¿Quién era el rey modelo y cuál era el reinado modelo por excelencia para el pueblo de Israel? Era sin duda el reinado de David.
el rey que unía al pueblo, el rey que daba identidad al pueblo. Y el libro de Primera Crónicas habla de ese rey, y habla de ese rey precisamente para aquellos que estaban exiliados recuperaran, tomaran conciencia de cuál era su identidad. Habíamos visto también que era una identidad reforzada, afirmada en una promesa. ¿Cuál era la promesa? Primera Crónicas 17, ¿verdad? Ese rey va a ser eterno. Ese reinado va a ser eterno. Obviamente estaba hablando de otro rey, de un rey sucesor de ese, porque David era un tipo del rey que era el rey Mesías, que iba a venir 400 y pico, 500 años después, como sabemos. Y Crónicas también se centra mucho y habla mucho de la adoración para reforzar esa identidad. Era un pueblo que se identificaba precisamente por esa adoración a Dios. En el libro de Segunda Crónicas, precisamente lo que vemos es la causa de por qué estaban ahí, por qué habían perdido su identidad, precisamente a causa del desastre y del pecado. Tantos reyes y tantos años alejados, separados. Sí, hay algún rey que obedece a Dios, pero otros tantos que se alejan. Y lo que ocurre, como sabéis, es el castigo del pueblo. Y desde el año 605 hasta el 586, en 3 periodos también, saquean y arrasan totalmente Jerusalén. Y pues viene precisamente la cautividad de 70 años. Entonces, es muy importante. Primero y Segunda Crónicas, escritos por Esdras, para explicar a aquellos cuál era su identidad y cuál era la causa de por qué habían perdido su identidad. Precisamente, después el mismo autor escribe Esdras y Nehemías para no solo dar conciencia de identidad, sino para recuperar la identidad de ese pueblo. Y lo que leemos, precisamente lo que vemos en Esdras y Nehemías, es precisamente la recuperación de esa identidad. Y la recuperación de esa identidad, obviamente, comienza por recuperar su tierra, su ciudad. Como sabéis, comienza con Zorobabel, el primer retorno. Esdras, capítulo 1, verso 6, reconstrucción del templo. Importante, ¿verdad? Allí veíamos como el centro del pueblo es precisamente la adoración y es estar en contacto con Dios. Era lo prioritario. Empezaron por el templo. Precisamente en el capítulo 7 de Esdras hay un parón, ¿verdad? Y entre el capítulo 7 y 8 hay un espacio de unos cuantos años. Dentro de ese espacio, entre Esdras, capítulo 7 y capítulo 8, es muy interesante, lo menciono porque lo que después voy a comentar. Podemos meter ahí el libro de Esther. El libro de Esther se encuentra ahí en la mitad justo de Esdras. Lo que sucede en el libro de Esther sucede en el reino de Jerjes, más conocido, mejor conocido por nosotros como el rey Asuero. Como sabéis, la historia del intento de Amán de destruir la raza judía. Pues esto se encuentra justo temporalmente ahí en la mitad del libro de Esdras. Reinado de Jerjes. Después vamos a hablar de los reyes persas, porque es interesante para situarnos. Después encontramos el segundo regreso, del capítulo ya 8 en adelante de Esdras hasta el final, regreso a cargo o liderado por el mismo Esdras, con funciones de reconstrucción de identidad, pero basadas en todos los rituales, en el templo, en todas las cosas de ámbito espiritual sobre todo y de orden social incluso también. Esto lo situamos entre capítulos 7 y 10 de Esdras, aproximadamente en el año 458 a.C. Primer retorno Zorobabel, segundo retorno Esdras, Zorobabel templo, Esdras entra para reconstruir la sociedad y corrige, ¿verdad?, problemas y pecados que habían surgido allí. Después, tercer retorno, precisamente lo que empezamos a estudiar hoy en Nehemías, que es a cargo del mismo Nehemías. Solo 13 años más tarde, en el año 445, viene Nehemías con su equipo para la reconstrucción del muro, la reconstrucción de la muralla. Ahora vamos a hacer una mirada a los reyes de Persia. Ciro,
año 539. Lo que se produce precisamente, lo que se produce durante la cautividad del pueblo de Israel, como sabéis, fueron cautivos sobre el pueblo de los babilonios, pues es el cambio de liderazgo mundial. El reino persa domina entonces el mundo, destruye a los babilonios y domina todo el mundo. Y en el año 539, Ciro es dominador ya de todo el mundo. Precisamente el edicto de Ciro, que leíamos en Esdras 1, de la posibilidad de que cada pueblo vaya a su zona, ¿verdad?, para reconstruir. Bueno, allí concretamente lo vemos en Esdras 1. Ciro, 539. Después de Ciro viene Darío I, entre el 521 y el 486. Después de Darío le sucede Asuero, más conocido en aquella zona como Jerjes, entre el año 486 y 464. Después de Jerjes viene Artajerjes. 4 reyes estamos hablando, entre el año 464 y 423. Ahora bien, fijaros una cosa muy interesante. Si Asuero era el rey que se casó, ¿con quién se casó Asuero? Con Esther, ¿verdad? Y si Asuero es el antecesor de Artajerjes, ¿qué relación tiene Artajerjes con Esther? No sé si veis por dónde voy. Esther no era la madre de Artajerjes, pero seguramente era su madrastra. Es muy interesante esto. Esther era la madrastra de Artajerjes. Artajerjes I, porque fue la reina precisamente que se casó con Asuero, el antecesor. Entonces, posiblemente, creo que esto es muy importante porque posiblemente Esther pudo influenciar a Artajerjes, su hijastro, pudo influenciarle y Nehemías está como copero de Artajerjes, creo yo que no por casualidad. Posiblemente, estos son ya elucubraciones por la influencia que tuvo Esther en su hijastro, en este caso Artajerjes. No hijo, pero se cree que sí hijastro. Fijaros que es interesante situarlo así y entenderlo así dentro de la historia, ¿no?, donde nos encontramos a Nehemías. Ahora, muy importante, entender la visión panorámica de estos 4 libros. Estos 4 libros están muy unidos, están muy relacionados. Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras y Nehemías, escritos por el mismo autor. Posiblemente hay dudas con este último, pudiera ser algún discípulo de Esdras, aunque, como veis, recopilado con notas autobiográficas del mismo Nehemías. Pero la función de estos 4 libros, recuperar la identidad del pueblo. En primer lugar, la conciencia de esa identidad. ¿Quiénes somos? Primera Crónicas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos pedido esa identidad de pueblo? Segunda Crónicas. Y Esdras y Nehemías recuperando, ya reconstruyendo esa identidad. ¿Cómo se reconstruye esa identidad de pueblo? Bueno, no cabe duda de que un pueblo, y en aquel entonces sin tierra, sin tener un lugar donde vivir, pues no era prácticamente considerado pueblo, ¿verdad? Faltaba algo importantísimo. Y sin duda, la reconstrucción del muro era algo vital, por cuestión sobre todo de seguridad. Una de las cosas que más debilitan a un pueblo es precisamente la inseguridad. Un pueblo que no vive seguro pues tiende a destruirse, tiende a desaparecer, tiende a dispersarse. El muro hoy en día, por desgracia, también se están construyendo, y hay muchos muros, ¿verdad?, en Europa. En Europa también se han construido recientemente muros, como sabéis, para evitar que unos refugiados vayan de un país a otro, que vayan buscando la vida, ¿verdad? Y, se hablaba ahora recientemente a un político estadounidense de construir muros también allí para que entren. Es decir, esta es la triste realidad de nuestra sociedad. Pero entonces una ciudad sin muro, un pueblo sin muro de protección era medio pueblo, no era un pueblo seguro, era un pueblo. Entonces el muro, aunque nosotros hoy en día obviamente tiene otras connotaciones, entonces era algo vital y fundamental. Como sabéis, era un periodo de guerras, de conquistas,
y podríamos decir muchas cosas más. Vivir sin protección era algo dramático y esa era la situación. Y por eso Nehemías, cuando recibe las noticias de cómo está el pueblo, allí cuando estaba seguramente tranquilamente con Artajerjes, ahí siendo copero, pues se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y ahí lo leemos en el libro, cómo se rasga las vestiduras y cómo se humilla, cómo puede ser que esté el pueblo en esta situación. Entonces, aquí se nos cuenta la historia de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Ahora, lo que aprendemos en este libro no solo es la reconstrucción, en este caso, de la identidad del pueblo, como hemos visto, la genealógica, no solo la identidad física del pueblo, teniendo un templo, teniendo una ciudad reconstruida, teniendo un muro que los protege, no solo esto, sino que hay una reconstrucción espiritual. Y yo creo que el autor, intencionadamente, obviamente inspirado y dirigido por el Espíritu, hace énfasis en tres cuestiones importantísimas. Tres cuestiones que necesitaba el pueblo, precisamente para reforzar y para ampliar, para afirmar esa identidad. En primer lugar, lo que vemos en Nehemías, y es muy interesante, es una visión muy correcta de Dios, muy adecuada, muy fiel de Dios. Un pueblo que posiblemente en su lejanía, en su dispersión, pues había perdido parte de esa visión de Dios correcta. Y es curioso cómo de alguna forma se recupera en este libro. Y vemos como Nehemías, la forma en que expresa, vemos cómo habla de Dios, vemos como su teología de Dios es muy interesante y muy correcta. Además, si vamos al 1.5, dice: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Capítulo 2, verso 20 dice: Y en respuesta les dije, fijaros cómo habla de Dios, en este caso a los compañeros, ¿verdad? El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Pero capítulo 1, versos 6 y 7 también se nos da esa visión del Dios Santo, el Dios al que habían ofendido, ¿verdad? Dice en la oración primera de Nehemías: Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Fijaros que esto hay que contextualizarlo siempre con los libros anteriores, con Esdras, pero especialmente con Crónicas. Especialmente si pensamos y leemos Segunda Crónicas y lo ligamos a esto, ¿verdad?, que está diciendo Nehemías. Nehemías tenía en mente, ¿verdad?, lo que había ocurrido allí, cómo los reyes, cómo el pueblo se había separado, cómo el pueblo estaba totalmente corrupto. Como nos decía Adán, ¿verdad?, cuando nos hacía el recorrido, olía mal, literalmente, ¿verdad? Fue pueblo podrido, decía allí. Es la frase para recordar el libro de Segunda Crónicas. En extremo, dice allí Nehemías, nos hemos corrompido. Obviamente, el énfasis aquí es en la santidad. Nehemías sabía que estaba delante de un Dios santo, de un Dios soberano. El 4.15, por ejemplo, algunos textos, no podemos leer mucho. Fijaros cuál era la visión que tenía Nehemías de Dios. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Es decir, Nehemías le estaba explicando que es Dios, que la mano de Dios estaba ahí, estaba presente. Un Dios que tiene todo bajo control.
pero un Dios también misericordioso, no solo santo y justo. Y sin duda allí lo vemos, ¿verdad? Podemos ir al capítulo 9. Capítulo 9 es la confesión de Esdras de los pecados del pueblo, y allí vemos versos 16 y 19. Fijaros qué descripción, en este caso en palabras de Esdras, que dice: mas ellos, nuestros padres, dice, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Bueno, podíamos seguir leyendo, ¿verdad? Un Dios, además, misericordioso. Obviamente, un Dios poderoso. Podemos leerlo en multitud de textos, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo capítulo 9, verso 6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Un pueblo que había perdido su identidad necesitaba, en primer lugar, recuperar la visión correcta de Dios. Y eso es importantísimo, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros hoy en día. Necesitamos tener una visión correcta, adecuada de Dios. No solo una visión, vamos a decir, teórica, ¿verdad?, sino saber quién es Dios, saber cómo es Dios, saber cómo actúa Dios, saber que es justo, saber que es santo, pero también necesitamos saber que es un Dios misericordioso. Algo muy interesante que vemos en el capítulo 1 y 2 y que se repite varias veces aquí en el libro de Nehemías es en cuanto a la soberanía de Dios y cómo Dios va manejando los hilos. Y es que así lo veía de forma clara Nehemías. 3 ejemplos muy rápidamente. El 1:10, fijaros, capítulo 1, verso 10. Ellos pues con sus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, fijaros, y con tu mano poderosa. Capítulo 2, verso 8 dice, está en medio de la historia, ¿verdad? Lo estoy descontextualizando, pero necesitamos leer toda la historia. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de su ciudad y la casa en que yo estaré. Esto fue lo que le pidió al rey, ¿verdad? Bueno, que le diera carta para poder coger madera, para ir a reedificar. Y me lo concedió el rey. Fijaros ahora lo que dice: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y el último ejemplo, 2:18. Entonces les declaré a los compañeros, a aquellos que tenía que animar para construir el muro. Fijaros, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Fijaros, 3 reiteraciones hablando de la mano de Dios. Es decir, que Nehemías tenía clarísimo de que lo que le estaba sucediendo era porque la mano de Dios estaba actuando en su vida. Era un Dios soberano, que es soberano de los cielos y de la tierra, que mueve todas las cosas, pero a la vez está actuando de forma detallada en su vida. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Era un hombre que lo quería así. No solo lo creía, sino que lo transmitía a los demás. Y está escrito en este libro para transmitirlo al pueblo. Un pueblo seguramente desanimado, un pueblo que había perdido su identidad, pero que necesitaba saber recuperar la visión de su Dios, que no era un Dios cualquiera, no era un Dios con minúsculas, sino era el Dios del cielo y de la tierra, y además de todo, eso era el Dios soberano. Y a lo largo de todo el libro, lógicamente, podríamos leer muchísimos textos más, se nos da la visión de este Dios.
Y Nehemías es un libro que nos habla de este Dios y que para animar al pueblo les lleva esa visión correcta de Dios para que pudieran recuperar esa identidad. En segundo lugar, que encontramos en este libro, y muy interesante también, es la prioridad que se le da a las Escrituras. Y es un pasaje tremendo, ¿verdad? El capítulo 8, es conocido, todo el pueblo de pie escuchando la palabra de Dios. Fijaros, vale la pena leerlo. Cuando allí Esdras lee la ley al pueblo, capítulo 8, versos 1 y 2, dice, fijaros, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Fijaros, así de hombres como de mujeres, como de todos los que podían entender. Allí estaban ancianos, allí estaban niños, no muy pequeños seguramente, pero todo aquel que podía entender iba a recibir la lectura. Y 2 versos más, el 8 y 9, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En segundo lugar, no solo infundir una visión correcta de Dios, sino dar prioridad a las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. Allí vemos todo el pueblo escuchando. Obviamente era necesario. Todo el libro está marcado, ¿verdad? Desde el capítulo 1, cuando Nehemías se postra delante de Dios y le dice, tú eres un Dios del pacto, tú has prometido. Ya tenía en mente las Escrituras, ya sabía con quién estaba hablando y conocía bien las Escrituras. Están las Escrituras, las vemos dispersadas, ¿verdad?, por todo el libro. Es decir, que rezuman por todo el libro la palabra de Dios. Es algo fundamental. Obviamente, un pueblo sin Escrituras, en este caso el pueblo de Israel, sin ley, no podría recuperar su identidad. Y nosotros, porque tenemos que traerlo a nuestros días y a nosotros también, sin las Escrituras, perderemos nuestra identidad. O nuestra identidad se debilitará. Necesitamos recuperar nuestra identidad a través de las Escrituras. Y en tercer lugar, la tercera y última cosa que he anotado y que creo que se hace muchísimo énfasis, no mucho, muchísimo énfasis en este libro, es, y además de forma curiosa, porque se hace de forma personal, en boca de Nehemías, la oración. Es algo tremendo la forma, porque este hombre era muchas cosas, pero era de forma especial. Si yo tuviera que definirlo, lo definiría como un hombre de oración. Creo que por encima de cualquier otra definición. El libro de Nehemías, y yo creo que no es por casualidad, comienza con una oración y termina con una oración. Vale, comienza con el aviso de Hanani a Nehemías de lo que estaba pasando. Después, ¿qué hace Nehemías? Se pone a orar. Pero termina el libro, podéis ir al último versículo, termina con una oración. Pero todo el libro está plagado, está lleno de oraciones de distinta índole. Oraciones de adoración, capítulos 8, por ejemplo, capítulo 9, encontramos multitud de oraciones de gratitud, capítulo 12, oraciones de confesión, en el mismo capítulo 1, Señor, hemos pecado gravemente, yo y la casa de mi padre contra ti, ¿verdad? Como hemos leído. Peticiones de distinta índole también. Intercesión, oraciones de angustia. Señor, ayúdanos cuando estaban los enemigos. Están allí las murallas construyéndose y el enemigo estaba acechando. Podríamos decir un larguísimo etcétera, ¿verdad? Hay una de las oraciones, personalmente de las que más me gusta de la Escritura, y la oración más espontánea de la Escritura, creo yo, se encuentra en el capítulo 2 y verso 4, cuando Nehemías está delante del rey Artajerjes, un rey, como sabéis, que tiene una fama de rey duro, y estaba preocupado porque
que el copero estuviera triste era en muchos casos motivo de muerte. Es decir, podía decir, no, no me interesa un copero triste, matadlo. Podía perfectamente hacer eso. Y estaba preocupado por eso. Bueno, pues teniendo que enfrentarse con el rey, capítulo 2, verso 3, y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo? Oré al Dios del cielo y dije al rey. Esta es la oración más espontánea, más directa, más, ¿verdad? Es decir, justo antes de contestar, ya internamente, de pensamiento, oré al Dios del cielo y dije al rey. Era un hombre de oración, un hombre que vivía en sintonía, en contacto con Dios. Y todo el libro, si lo leéis, vais a encontrar cómo está en contacto continuamente, en sintonía con Dios. Y creo que esto está escrito aquí, precisamente no por casualidad, no por contarnos una historia. Está escrito, en primer lugar, para los lectores originales, aquellos judíos que habían perdido su identidad, pudiesen entender que era necesario tener un contacto directo, personal, diario, íntimo con Dios como lo tenía y como lo hacía, en este caso, Nehemías. Y lo vemos también en la vida de Esdras, ¿verdad? Encontramos aquí oraciones de Esdras también muy interesantes. Necesitamos, para nosotros ya, necesitamos pensar en cuál es nuestra identidad. La sabemos, la conocemos de palabra, pero creo que necesitamos reforzar nuestra identidad. Y creo que estos tres aspectos que yo he visto en este libro que destacan, creo que son importantes, muy importantes también para nosotros. El tener esa visión correcta de Dios, el dar prioridad a las Escrituras y el hacer énfasis y hacer importancia precisamente en la oración en nuestras vidas. Esto es lo que he encontrado yo en este libro. Y yo creo que puede ser de bendición para nosotros si lo llevamos a la práctica. Vamos a terminar con una oración y pedir que el Señor nos bendiga y nos dirija y que de alguna forma podamos asimilar las Escrituras de esta forma, ¿verdad? De tomarlas como para nosotros. Obviamente tienen un destino original, pero también nosotros somos destinatarios de lo que encontramos aquí. Y creo que debemos ponerlo y llevarlo a la práctica. Y que como el pueblo de Israel, nosotros también seguramente en muchos aspectos necesitamos recuperar nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, nada menos que hijos de Dios. Y debemos saberlo, creerlo y por lo tanto actuar como tales. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra identidad no reside en lo que somos nosotros, sino reside en lo que tú has hecho por nosotros y en lo que tú eres para nosotros. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestra identidad como hijos tuyos. Gracias porque en este libro de Nehemías encontramos la vida de este hombre, de Nehemías, también de Esdras y del pueblo, que vuelve, que reedifica, que reconstruye de alguna forma, que intenta recuperar esa identidad. Y para nosotros es un ejemplo importante. Te pedimos que nos ayudes a considerar los elementos que encontramos aquí, que son básicos y elementales también para nuestra vida. Qué importante es tener una visión adecuada de ti. Qué importante es que en nuestras vidas haya un profundo conocimiento de tu palabra. Qué importante, obviamente, es estar en contacto contigo, en sintonía contigo, como lo estuvo Nehemías. Ayúdanos a ser personas también de oración. Gracias por tu bendición de tener la palabra, de poder abrirla, de poder leerla, de poder entender por lo menos alguna parte de ella. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y te damos las gracias en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.